el mejor maestro para saber cómo debo yo diseñar o trabajar un árbol de esas especies es verlo en la naturaleza. Cuando yo voy en carretera, si voy viendo los árboles, yo me puedo fijar cómo crecen las ramas, cuándo muere una rama, dónde se secan, cómo se ramifican, ese tipo de cosas. Son numerosos los ejemplos de personas que quedan atrapadas por el arte del bonsái. En el caso de nuestra invitada del capítulo de hoy, esta pasión por el bonsái le han hecho convertirse en poco tiempo en una de los referentes del panorama actual, no solo en su país, sino en el resto del mundo. Liliana lo sabe y sabe que para seguir comprometida en este arte tiene que continuar aprendiendo de los mejores y llevando la filosofía del bonsái a todas las facetas de la vida. En el capítulo de hoy nos contará un poco sobre la filosofía del bonsái y nos hablará sobre el bonsái en Colombia. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsái, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Liliana, y bienvenido a este podcast Universo Bonsai Lover. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida por poder estar aquí compartiendo un ratito contigo y con ustedes. Y pues nada, pues hasta ahora vamos bien, con mucho trabajo. Muy bien. Cuéntanos, Liliana, ¿qué es para ti el bonsái? Bueno, mira, para mí ha cambiado a través del tiempo por varias situaciones. Empezó todo como una parte de, como un hobby, ¿verdad? Hace unos años. Y a medida que fui conociendo más como el desarrollo de todo lo que implica aprender a hacer bonsai, pues he aprendido muchas más cosas y pues por ahora, en este momento, eh, para mí es más que cultivar en maceta, que es como la definición de bonsai, el cultivo en maceta y al aprender a cultivar, al estar aprendiendo a cultivar en maceta me di cuenta que hay que aprender otras muchas cosas. Entonces se ha convertido poco a poco en un estilo de vida para mí. Y es un estilo de vida que de todas maneras tiene como influencia de los principios de la sociedad en Japón, que son la honestidad, el respeto, la solidaridad, la humildad, la paciencia, la lealtad, la austeridad, la gratitud, la armonía. Todo eso en realidad son cosas que estoy aprendiendo a conocer más a fondo y a incorporar dentro del vivir diario, no solamente al hacer bonsai, sino al desarrollar cualquier proyecto o al hacer cada cosa en la vida. Entonces, sí ha sido como más que hacer arte o aprender a hacer un arte, es como cambiar un poco más allá, más profundo todo lo que hago en mi vida. Entonces, para mí sí ha sido algo muy, muy importante, ¿verdad? En todo sentido. ¿Y cómo empezaste tú en este mundo? ¿Cómo empezaste en el bonsái? Mire, yo me acuerdo de mi mamá toda la vida siempre ha tenido plantas, pues, si vivíamos en apartamentos siempre había plantas, si estábamos en fincas, que mi papá siempre tuvo fincas, ella siempre estaba con sus plantas. Cuando yo tenía más o menos unos 6 años me acuerdo que ella tuvo unos arbolitos bonsai, pero como cambiábamos de casa, nos vamos al apartamento, pues se dejaban en la finca, los arbolitos no sé, morí. El caso es que no los volví a ver, pero siempre me llamó mucho la atención. Tenía libros sobre bonsai que yo veía. Siempre me causó como fascinación poder ver los árboles pequeñitos, ¿verdad? Pero pues ya después, pues empecé a estudiar medicina. Entonces, pues no tenía tiempo para nada más. Yo terminé como en el año 99, me gradué. Empecé a trabajar en Colombia y en el año 2000 nos mudamos a Costa Rica, toda mi familia y yo. Entonces, en el Costa Rica ya
teníamos la oportunidad de vivir en casas con patio grande porque pues es un poco más seguro, más tranquilo, es una vida como menos complicada en cuanto a seguridad. Y empecé ya a buscar la manera de aprender. Entonces, empecé a trabajar como médico en Costa Rica, me quedaba poco tiempo, pero los fines de semana empecé a ir a viveros, a ver plantas, encontré más o menos por el año 2014 un sitio buscando dónde comprar herramientas y alambre para poder trabajar, un sitio donde la gente se reunía una o dos veces al mes para tratar algún tema, discutían algún tema sobre bonsái, hacían una presentación de 1 hora, 2 horas y trabajaban sus árboles. Claro, aquí fue como la oportunidad de empezar a conocer gente del medio y en este grupo conocí a algunas personas que formaban parte de la escuela de Salvatore Liporache de Costa Rica. Salvatore estuvo más o menos en el año 2011 haciendo la escuela. Yo no sabía de esto, o sea, no estaba en ese momento, pues no, era cuando estaba empezando a buscar cómo aprender, pero conocí a esta persona. Y dentro de este grupo está Hernán Brenes, que para mí fue como mi primer profesor en Costa Rica, ¿sí? Él es parte de la escuela de Salvatore y pues empecé a reunirme con ellos, él me invitaba a la casa también, con el grupo, cuando se reunían a trabajar, empezamos a ir a hacer recolección de árboles y ya era 1 o 2 veces al mes que nos veíamos para trabajar este tipo de cosas. Y ya empecé ya más o menos a meterme un poquito más, entonces se fue haciendo como más ganas de trabajar. Llegaba de trabajar a las 4 de lunes a viernes y me ponía a ver qué tenía que hacer con mis árboles. Y la verdad es que el bonsái se fue convirtiendo como en parte de mi vida. Era como lo que ya hacía fuera de lo del trabajo, ¿verdad? Y también empecé ya a saber quién era Juan Andrade en Costa Rica. Desde en ese momento no vivía en el país, pero llegaba 1 o 2 veces al año, hacía algunos talleres. Entonces, claro, yo ya andaba pendiente de que él llegara, hacia los talleres, porque pues yo sabía que había estado en Japón, que era una gran referencia, y todo así ya se empezó como a dar más fácil. Después de estar con ellos, pues empecé ya a trabajar como mis árboles en mi casa. Y me acuerdo una vez que había comprado un junípero, era un chinensis, un taiwanés, en un vivero de un taiwanés que cultivaba en Costa Rica, pero no me atrevía a trabajarlo, o sea, llevaba 1 año y medio con el árbol, lo trasplanté, lo aboné, lo puse bonito, lo puse fuerte, pero como que no me atrevía mucho. Y un día me acuerdo que empecé a trabajarlo y lo trabajé. Yo subía los trabajos en redes, ¿verdad? Pero pues era como afición, no pensaba tanto como en ser profesional de ese tipo de cosas. Cuando subí ese árbol fue como la sensación. Entonces, mira, a la semana me escribió Robert King para invitarme al evento de China de Black Scissors en el 2018. Y pues ahí fue como se me abrieron puertas porque en el evento conocí varios profesionales muy importantes. Estaba Koji Hiramatsu, estaba Luigi Mayoni de Italia, conocí a Gabriel Romero de Barcelona, y pues eso fue muy bonito porque fue como pues abrir el campo. Cuando yo vi las cosas que se empezaban a hacer fuera, pues me di cuenta que debía aprender o sea, hacer mejor las cosas que estaba haciendo. Fue como buscar, y empecé a buscar y empecé a buscar. Después de China, pues estuve en la AVE de ese año. A la semana siguiente del evento en China viajé para la AVE porque Koji hacía un taller, estuve en el taller con él, estuve en el evento también, conocí más personas, José María Rubio, gente de España, estaba Luis Vila, o sea, otro montón de personas. La exposición para mí fue como wow, o sea, nunca había podido ver árboles de esa calidad en lo que llevaba. Entonces, pues claro, tú ves esas cosas y quieres aprender más, y quieres conocer más. Entonces, el siguiente año estuve una semana donde Gabriel Romero, en Barcelona, Sí. Teatrofi ese año,
que fue también otro, o sea, cada vez que salía, cada vez que tenía la posibilidad de conocer ese mundo, se me hacía como más, ah, yo quiero, yo quiero más. Ese año, bueno, estuve en Colombia estuve en varias partes haciendo talleres, estuve en Bogotá en enero, después estuve pues en la Trofi en febrero, después estuve en Puerto Rico y fue la primera vez en mayo de ese año, del 2019, cuando fui a Brasil al evento de Mario Leal, ¿sí? Como demostrador. Eh, y también estuve este año en Los Ángeles con la California Bonsai Society, una semana trabajando, haciendo talleres y demostraciones. Pues eso fue así como, bueno, o sea, 2019 cada mes estaba yo fuera haciendo bonsai. Entonces para mí fue súper importante porque al tener la oportunidad de hacer esto, pues fui aprendiendo un poco más, cada vez más, y de muchas partes, o sea, diferentes partes, ¿verdad? Entonces fue como muy enriquecedor todo lo que pasó ese año, y al ir a Brasil por primera vez fue para mí impresionante porque me di cuenta de lo que tienen los brasileños, que lo tenemos, pues lo tengo yo más cerca. Y en cultivo, en experiencia, tienen una migración japonesa muy grande de hace años, entonces tienen materiales o sea, pinos de 100 años, tienen arces, tienen cosas que son especies japonesas y que han ido trabajando. Entonces, wow, yo me quedé asombrada. Yo no sabía que existía eso en Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de conocer bueno, estuvo Mauro, estaba Luis Vila también, y pues gente súper importante. Y tuve la oportunidad de conocer a Felipe Dalot en persona y ver el trabajo. Y cuando yo vi las especies que ellos manejaban, que eran especies tropicales que teníamos tanto en Costa Rica como en Colombia, pues decidí empezar a trabajar con él para poder mejorar pues toda la parte de los trabajos de las especies que teníamos nosotros, que era algo como muy común. Y fue cuando pues empezamos a trabajar, que empecé a llevarlo a Costa Rica para iniciar la escuela, y pues ahora aquí en Colombia, ¿verdad? Pero más o menos eso es como resumen de todo. Pero sí, yo así como empezar ya a conocer un poco más, fue como desde el 2014, ¿verdad? Y háblanos un poco del bonsai en Colombia. ¿Qué especies son las más comunes en tu zona y qué consejos básicos le daría a alguien que está empezando en bonsai allí en tu zona? Bueno, en Colombia estuvimos haciendo talleres. Yo, digamos, viví en Costa Rica hasta este año. Este año en enero volví a mudarme a Colombia, ¿verdad? Estoy en Bogotá, en una zona más o menos fría. Estoy desarrollando un proyecto como a hora y media de Bogotá, en las afueras de Bogotá, que también es una zona un poquito fría, pero pues sean todas las especies que yo puedo cultivar. En Colombia tenemos una ventaja diferente a Costa Rica. Costa Rica es un clima tropical húmedo, entonces hay especies que no se dan muy bien. Por ejemplo, el cotoneaster no se da muy bien. Bueno, manzanos no hay casi. Las sakuras no se dan. O sea, hay especies que yo nunca pude tener por el clima. Pero en Colombia sí hay más especies todavía visto, además de las nativas, que hay árboles como mutáceas como las eugenias, hay unos, bueno, jaboticabas, hay árboles nativos como el guayacán, los arrayanes que se pueden trabajar como bonsai, los juníperos chinenses también, igual que Costa Rica hay más variedades de pinos, hay unos pinos nativos en Colombia que dice que tal vez tienen un poco las estípulas largas, pero se pueden trabajar, y veo que hay gente que los trabaja y los trabaja muy bien. Entonces es como tener más variedad porque hay más variedad de clima, no se centra solo como que es subtropical, entonces podemos tener más variaciones marcadas que en Costa Rica. Costa Rica casi siempre permanece igual de húmedo y la temperatura no cambia mucho. Entonces no puedo llevarme plantas que sean como que les guste mucho el frío porque no me dan, ¿verdad? Pero si estoy en clima más frío sí puedo tener plantas tropicales y las puedo adaptar con técnicas. Entonces estoy como así, como emocionada, porque sí he visto que se dan mejor los arces,
Hay pino rojo, hay muchas variedades de uxus, hay ficus, bueno, ficus también hay, azaleas, bugambilias, hay unos cedros que se pueden trabajar, hay eleagnus, pues la verdad es que son muchas, 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 muchas. Y yo creo que hay más. Al ir, por ejemplo, ver en fincas y eso, yo creo que hay especies que hay que se pueden aprovechar también, que son nativas. Pues en eso estoy estudiando mucho. Entonces, Y el consejo, realmente estamos hablando más de especies tropicales, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer un buen bonsai con especies de estas características que requieren una humedad, requieren otro tipo de sustrato y demás? ¿Qué consejos nos podrías dar? mira, los consejos con especies tropicales, pues pienso que es igual. Bueno, el consejo para mí es igual que para trabajar cualquiera, ya sea conífera o ya sea tropical, es igual. Lo primero que tengo que hacer es, uno, conocer la especie y qué le gusta. Eso es muy importante, muy, muy importante. Conocer qué le gusta, qué es lo que necesita, en qué clima crece y todo este tipo de cosas. Y después de eso, ya cuando yo conozca bien la especie y si sé que se la puedo cultivar, entonces realmente saber cómo crece en la naturaleza. Esa es la parte más importante. Los árboles tropicales generalmente eh, crecen en laderas, en sitios planos, en lomas de poca altitud. Entonces, sí, casi siempre concuerdan y que tienen que tener nevarios fuertes, conicidad de tronco, ramas en diferentes posiciones, la ramificación tiene que ser muy natural. O sea, para mí, el mejor maestro para saber cómo debo yo diseñar o trabajar un árbol de esas especies es verlo en la naturaleza. Cuando yo voy en carretera, si voy viendo los árboles, yo me puedo fijar cómo crecen las ramas, cuando muere una rama, dónde se secan, cómo se ramifican, ese tipo de cosas. Hay varios consejos que yo generalmente pues es lo que comparto con las personas que están aprendiendo conmigo o con nosotros en la escuela, y es que realmente el movimiento no se da. Nosotros usamos alambre en estas especies únicamente para posicionar una rama, ya sea bajarla un poco, subirla, ponerlo de un lado o del otro, pero para dar movimiento a la ramificación es únicamente con poda. Es un poco más demorado, pero los árboles quedan mucho más naturales. A veces las personas tienden a pensar que el bonsai japonés es rígido o está sometido a reglas de perfección, y más bien es al revés. El principio fundamental de ser, si uno va a ver los árboles, pues no son árboles simétricos, ni son árboles perfectos, son árboles naturales, donde no se ve la intervención humana, y pues eso es lo que hay que tratar de hacer. Los árboles, en general los árboles tropicales, cuando se alambran se marcan muy rápido, y estas cicatrices en la mayoría de los casos no desaparecen. Entonces, pues nosotros tratamos de trabajar más que todo con tensores, protegiendo siempre la corteza y con poda, básicamente. Y el resultado ha sido muchísimo mejor. Entonces, así como para estos árboles sería como el consejo más importante. Y siempre, 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 pues primero estudiar un poquito de, de fisiología de las plantas. Es muy importante saber cómo funcionan para saber cuándo abonar, cómo abonar, por qué abonar, a qué hora, todo el riego, todo este tipo de cosas es fundamental para cualquiera de las especies, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque al final básicamente tenemos que cultivar los árboles, ¿no? Entonces es necesario conocer un poco esas necesidades que bien comentas antes de lanzarnos a cultivarlas, ¿verdad? Porque el bonsai no solo es arte, es ciencia también. Entonces es importantísimo. Uh-huh. Nos has comentado que has participado, has tenido el placer de poder participar en eventos por todo el mundo, pero recientemente has estado participando en el evento que habéis celebrado este año en Brasil, en el Museo du Bonsai de Francisco Correa. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos un poco para que conozcamos un poco cómo ha sido ese evento y qué habéis hecho y qué habéis podido compartir en esos días. Y vieras que el evento,
Yo le tengo un cariño muy especial porque pues ya era mi segunda vez, la primera vez tuve el placer de conocer a Mario Leal, que es el organizador. Francisco es el dueño del sitio donde se hace, el dueño del museo y él pues el dueño del video. Mario fue una persona muy importante. Lástima, este año ya no estuvo. Entonces siempre recuerdo el sitio con mucho cariño porque, como te dije antes, eh, para mí llegar fue como llegar a un paraíso. Mira, que te diga, tú tienes 2.500 árboles ahí, o no sé, ahorita creo que hay más, muchísimos más. Hay árboles, juníperos, ¿cómo se llama? Itoigawa y Kishu, que casi, por ejemplo, en Costa Rica hay, pero no se encuentra mucho, no es como frecuente. Y llegar yo y ver, no sé cuántos, 500 en bolsa, me dice, agarre lo que quiera y trabájelo, haga lo que quiera con ellos, puede trabajar. Mira, yo llegué como miércoles, el evento era ese fin de semana, yo estuve miércoles, jueves y viernes trabajando de 7 a 7, porque para mí era impresionante, o sea, es como que te digan, no, y el sitio tiene piscina y tiene no sé qué, que le dije, no, a mí llévenme donde están los árboles, yo quiero aprender y quiero estar con ustedes y quiero, bueno, es una maravilla, porque yo no había podido como ver esto en ningún sitio de Latinoamérica, en los que había estado, entonces sí fue como algo impresionante. Este año lo que vi es que hay todavía más, Francisco tiene más cultivo de zinc en el suelo, el material es impresionante, ya estaban injertados los formosana con tissue y con el agua. De hecho, yo trabajé un formosana injertado con tissue. Entonces es muy bonito porque son materiales impresionantes con los que se pueden obtener resultados muy buenos. Entonces es un nivel así, para mí es espectacular. Me gustó mucho la organización y todo, o sea, francamente es algo que vale la pena conocer. Y también tuve la oportunidad pues de volver a ver a Mauro Stenberger trabajando, estuvo en Vila, estuvo Gabriel Romero este año. Pues en realidad es como una trophy latinoamericana, creo yo. Es de verdad, es impresionante, muy bueno. Una oportunidad de verdad que me alegra haber tenido. Ujú. Y siendo uno de los referentes del bonsai en Colombia, porque como bien has comentado, estás teniendo una proyección muy rápida y muy buena. Además, tus trabajos lo avalan. Últimamente hemos visto varios trabajos en Sabina, en Junín, Perú, con un nivel de refinamiento muy alto. Cuéntanos un poco qué conexión tiene que haber entre el bonsai y el artista. Es decir, ¿todo en bonsai es arte o hay algo más? Es una pregunta un poco No, pues difícil, un poco así filosófica, pero cuéntanos un poco, ¿cuál es tu punto de vista del bonsai como arte? mira, el bonsai como arte sí tiene para mí un principio, ¿cómo te digo? Un principio en cuanto al cultivo también del alma, de la persona en sí. O sea, no es solamente, es que yo voy a aprender técnicas de alambrado, eso, no sé qué, agarro mi arbolito y hago lo que yo quiera hacer con el arbolito. O sea, no se trata solo de eso. Para mí hay algo mucho más profundo. De veras que yo creo que el ser médico a mí me ha ayudado como a desarrollar un poco más fácil como entender más lo que es la conexión. De todas maneras, las plantas son seres vivos. Entonces, yo siempre se los he dicho y cuando me hacen preguntas con respecto a esto, sí hay algo más, no es solamente arte, porque es un arte vivo y hay que conocer con lo que estamos trabajando para poder tener una conexión. A veces la gente dice, pero conexión con una planta, o sea, ¿cómo se hace una conexión con una planta? Pues yo sí logré hacerla y tal vez entenderla, eh, porque es como la medicina para mí. Si yo no estudio medicina, pues no puedo saber qué tienen mis pacientes. Y si no conozco al paciente, pues tampoco puedo saber cómo tratarlo. O sea, yo necesito primero conocer
a mi paciente o conocer qué es lo que tengo que hacer, y ahí sí puedo hacer una conexión y saber cómo trabajar o cómo actuar. Lo mismo pasa con las plantas, para mí es exactamente igual. Si yo no conozco cómo funcionan las plantas, si no conozco la forma, si no conozco cómo crecen en el medio ambiente natural de ellos, si no conozco qué necesitan, pues es muy difícil que yo pueda hacer una conexión y saber qué es lo que necesita la planta en sí. Entonces, es lo mismo, para mí es como lo mismo. Nosotros no estamos trabajando con materiales inorgánicos, estamos trabajando con materiales vivos. Y la conexión del artista y sus árboles igual se da a través del conocimiento de sus árboles. Creo yo que eso es algo muy importante. Hay que aprender cultivo, porque también hay que aprender cultivo, y de todas maneras conocer también el bonsái como la tradición japonesa, que es de hace muchos, o sea, miles de años, y que no existe una forma diferente de hacerlo. O sea, si nosotros vemos a veces, es entrar como en un campo un poquito complicado, pero nosotros vemos o sea, lo que yo percibo como lo que he visto a través de las experiencias que he tenido. Creo que uno de los mayores errores de Latinoamérica es pensar que hay un estilo de bonsái latinoamericano, por ejemplo. Cuando en realidad, a pesar de que las especies son diferentes, si son especies tropicales, pues solo hay una forma de hacerlas. No es que todos los árboles queden iguales, pero es que el medio por el que llego a saber cómo trabajar el árbol es el mismo medio que enseñan en Japón, que es conocer fisiología, conocer morfología, saber cómo crece la naturaleza y hacerlo. Y que no se vea la intervención humana. O sea, es como el resumen, claro, eso es un resumen, eso no es todo. Pero básicamente es eso. Entonces, para mí, ir en contra es como querer cambiar. A ver, si yo te digo a ti, si tú quieres aprender a bailar samba, ¿a dónde tienes que ir? A Brasil. ¡Ey! Ahora, yo sé, por ejemplo, para mí, después del nivel, por ejemplo, del bonsái japonés, está Europa. España tiene un nivel altísimo, pero si nosotros vemos, hay ya muchos profesionales españoles que están yendo a aprender con japoneses o se están llevando los japoneses para aprender con ellos en España. Por eso el nivel está tan alto, porque ya existe como esa parte. Entonces, no es que para mí es importante. El problema de Latinoamérica es que son muy pocos los profesionales que han podido ir a Japón a estudiar. ¿Ves? Entonces, es difícil como tomar esa conciencia. Yo, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de ir a Japón todavía. Espero que pronto lo pueda hacer, así sea a exposiciones por ahora. Pero sí puedo ver y sí puedo conocer a través de los profesionales españoles y de profesionales de otros países que ya han tenido la experiencia de saber y querer conocer más sobre esto. Entonces, es una parte un poquito difícil y que a veces la gente o sea, no se trata como de querer cambiar, ay, sí, es que es así, punto. No, pero sí darse cuenta y como tener respeto por una cultura que lleva miles de años y que el fútbol es como querer cambiar el fútbol y decir no, es que yo creo que para jugar fútbol hay que jugarlo con las manos. O sea, llego a salir con eso que me van a decir. Después, ¿cuántos años lleva el fútbol en el mundo? Por Dios. Eso no, son cosas que uno no puede cambiar porque quiera. Y porque, ay, no, es que en Colombia el fútbol se va a jugar de rodillas, porque yo quiero hacer un estilo diferente de fútbol en Colombia. O sea, no existe eso. Es lo mismo, para mí es como lo mismo. Entonces, es como un poquito tratar de conocer un poco las culturas y tener respeto por ellas. Yo pienso que si todo se hace de esa manera, pues se puede mejorar un poquito más. Y pues siempre, y saber que de todo se puede aprender. Entonces, no es como, no es solamente querer saber que quiero
sea, las técnicas son importantes, pero para poder aplicarlas bien, pues primero tengo que conocer realmente lo que es la cultura del bonsái, que no solamente es arte, sino que es una ciencia y es una cultura milenaria que siempre hay que conocerla para poderla saber, aunque sea por hobby o si quiero ser profesional, siempre tiene que haber como ese respeto por la cultura. Uh-huh. Genial, Liliana. Por ir acabando, has comentado que tuviste la oportunidad de venir a AVE, antes de la pandemia, estuviste en la convención de AVE, algunos de nosotros pudimos verte y conocerte. ¿Tienes pensado volver a España en un tiempo próximo? Sí. Era que en enero tenía pensado ir a UVE, en enero de este año, pero se me presentó la oportunidad la idea era mudarme a Colombia, pero hasta junio de este año, pero tuve que hacerlo en enero, entonces tuve que cancelar el viaje, iba a ir a UVE, volver a estar en España porque me encanta poder estar ahí. Yo pienso que el próximo año, si todo va bien, es posible que esté en alguna de las dos, en alguno de los dos eventos, porque sí me gusta mucho. Este año me es un poco complicado, es que tengo mucho trabajo, tú sabes que uno empezando proyectos es todo, ¿no? Es tener que hacer la construcción, empezar a tener los árboles, empezar otra vez de nuevo, entonces siempre es un poco complicado, tengo que seguir estudiando. No es fácil, pero sí, claro que sí. Me encantaría, porque para mí España es un super nivel. Me gusta mucho. Pues, además hablamos a todos, entonces es más fácil. Es más fácil, claro que sí. Pues sí. Pero, sí. Pues Liliana, de nuevo muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Comparto contigo totalmente lo que has comentado respecto a la necesidad de entender el bonsái como un arte y la necesidad de estudiarlo para poder hacer un bonsái de calidad. Y nada, espero poder volver a verte aquí en España en breve y volver a tenerte en este pequeño programa, y si puede ser grabarte directamente en persona, mucho mejor, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Yo encantada y con ustedes pues, siempre. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y de verdad muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Seguimos hablando cuando quieran, no sé, hacemos algo, organizamos algo y sacamos el tiempo. Claro que sí. De verdad que va. Uh-huh. Claro que sí. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.